Cuando hablamos de dos grandes obras, es inmensa la información que podemos recuperar, y para nosotros ese es el significado de una obra maestra. Es recuperar tanta información valiosa que te deja con diferentes sentimientos y que hace que tu forma de pensar cambie, que tus valores se vean transformados, pero sobre todo, que tu percepción del mundo se torne a algo completamente diferente. En este caso, vamos a hablar y comparar dos grandes obras que han cumplido con todo lo anterior. La increíble y detallista producción de David Fincher nos dio una idea de cómo es el mundo en la actualidad. La gran película llamada Seven nos dejó con mucho que pensar sobre el comportamiento de los humanos y todos los pecados. Nos hizo sentir raro al ver todas las tomas profundas. La composición, contrastes, perspectivas y sus conceptos se pueden comparar con una antigua obra. Esta antigua y excelente obra es nada más y nada menos el trabajo del Bosco, quien fue un pintor flamenco del siglo XV. Con una habilidad impresionante, elaboró La Mesa de los Pecados Capitales. Tanto la película como la pintura son trabajos invaluables que tienen muchas similitudes. Sin embargo, entre ellos dos hay muchas diferencias. Por ejemplo, hablemos del ambiente de estas dos grandes obras. El ambiente en ambas obras es terrorífico, siniestro y torna un poco en la película a lo noir y en la pintura a lo oscuro, ubicándonos a inicios del romanticismo. Pero siempre hay algo en ellas que quiere seguir viendo qué va a ocurrir. En la pintura se ve un fondo oscuro verdoso, y los cuadros separando los pecados capitales relativamente iluminados. Además de que hay un ojo con Cristo en medio observando que obtiene toda la luz, todo el foco. En Seven, toda la película es oscura, y llueve la mayoría del tiempo, hasta que para, irónicamente, en el peor momento de uno de los personajes principales. Seven es una película muy poderosa, porque la atmósfera te da más información y emociones que los diálogos entre los personajes, al igual con la pintura que causa temor por el ojo, y sorpresivamente, sin dar contexto, podemos entender todo acerca de los pecados capitales. El asesino de Seven y la pintura tienen un gran parecido. La mayoría de los pecados los representaron con mucha similitud. Al hablar de un punto más reflexivo, un tanto religioso, que claro, la religión ha sido un aspecto muy importante en la historia, que al momento de hablar de ella, llegamos a hablar de un movimiento tan importante que desató guerras, impactó en decisiones y moralmente nos ayuda a pensar, incluso a corrompernos. Hablaremos de manera religiosa, semiótica, cada pecado, cómo se interpreta en la película y en la pintura. En primera instancia, la palabra gula se puede usar incluso día a día, pues porque a todos nos pasa. Algo con lo que frecuentemente después de comer queremos más y más. Aunque nuestro cuerpo o mente estén satisfechos, nosotros no saciamos el apetito. En ambas obras se pueden observar de manera bastante literal la imagen de un hombre gordo, que come y come. En la película pierde la vida, claro que con ayuda del asesino. Mientras que en la obra se muere por el alimento, en la pintura podemos observar esa envidia del hombre que no querer darle a su hijo, una malicia en su cara. La servidumbre trae comida, cada vez más comida. En ambas obras comparten suciedad en la escena. La lujuria se usa de una manera muy directa en Seven. Una prostituta que para el asesino no tenía pudor, ni le importaban los demás ni ella. Aunque en la perspectiva que quizá era su trabajo y ella no lo disfrutaba. De manera semiótica es muy directa con el sexo. En la mesa tan solo es una pareja, quizá amantes disfrutando, con señales de pasión alrededor de la carpa, como uvas, música, y se puede interpretar que también hay dos juglares que tratan de animar su atención, pero quizá este par esté más interesado en expresar su sexo que en su alrededor. Se hace una enorme referencia a Shakespeare, en su obra El Mercader de Venecia, que en un texto decía, una libra de carne, sin huesos ni nervios, que se asocia a la balanza que se encuentra en la escena del crimen, pues es el cuerpo desalmado, que donde la única preocupación es el dinero y lujos. El abogado que se encontró deseaba eso, al ayudar a todo tipo de personas que pudieron ser pecadoras, y no por justicia, más por dinero. En la mesa se pueden encontrar una escena bastante similar, solo que en cambio, en lugar de ser un abogado se encuentra un juez, que acepta un soborno para inculpar o dar una sentencia que nada se asemeja a la justicia. La pereza se observa en el Bosco como algo bastante acogedor, un eclesiástico que descansa bastante cómodo, mientras que la fe trata de despertarlo, pero quizá vaya a cumplir sus deberes. En Seven, esta escena es bastante grotesca a comparación. Se ve a un hombre que lejos de descansar de más, se le fue obligado a permanecer en su cama, sufriendo bastantes trastornos. Quizás su vida antes se retrataba así,
pero algo de destacar es que atentó a su integridad al arrancarse la lengua, al sufrir dolor y tortura. Una metáfora bastante sencilla de cómo la pereza atenta, a pesar que en el bosco se puede detener, en la película no. En Seven, la soberbia es bastante metafórica. A primera instancia se puede ver de manera muy acojonante el cuadro de la asesinada en la cabecera, que simboliza su amor físico tan grande y soberbio. Pues se comprueba esta hipótesis ya que el asesino le permitió una oportunidad de vivir, solo que con toda la cara desfigurada. O tendría que morir sin dolor con un sedante. En el cuadro de la mesa vemos algo que nos resultó difícil interpretar. Se ve elegancia, sencillez en el escenario, pero asimismo podemos observar el descuido impertinente de lo demás, como una rata, una naranja, un rosario totalmente descuidado, y lo que es más interesante, un demonio que sostiene un espejo para que la mujer pueda verse. En ambas escenas, tanto en Seven y en la mesa, la mujer no fue obligada, solo hubo un motivo, mas el detonante fue la misma falta de voluntad. En la pintura de los 7 pecados capitales, el bosco representa la envidia de una manera muy peculiar. Demuestra el deseo que las personas tienen por lo que demás poseen, como el refrán expresado en la pintura: 2 perros con un hueso rara vez llegan a un acuerdo. Y de esta manera podemos decir que John Doe tenía envidia de la vida de David Mills, ya que el detective tiene una vida perfecta, una esposa hermosa, una futura familia, un trabajo decente, que es lo que John no tenía, y la envidia lo llevó a expresar este pecado capital, castigándolo con la muerte de la esposa de Mills. En la película, el último pecado que podemos encontrar representado es ira con el personaje secundario, el detective David Mills. Tras haberse enterado de la muerte de su esposa, Mills se llena de ira porque le arrebataron algo que era muy importante para él. Esta ira lo lleva al deseo de asesinar a John Doe. Somerset le dice que si le dispara, él ganará, pero Mills está completamente cegado por la ira. Gracias a eso, no es capaz de darse cuenta de lo que sucederá después de que él realice este acto, a lo que al matarlo, él solo se condena, de esta manera dándole la victoria al asesino. Con la representación de ira de la película, la pintura del bosco se representa de una manera bastante similar, ya que observamos 2 hombres peleando frente a una mujer. Podemos tomar estos 2 hombres como Mills y John, como la representación de la ira que los humanos tenemos dentro, y sin pensar, pueden llegar a realizar acciones que repercutirán en su vida y no tendrán vuelta atrás. La pintura del bosco, la mesa de los 7 pecados capitales y la película de David Fincher, Seven, nos demuestran de una manera muy peculiar cada uno de los pecados, expresándose a su manera, pero a la vez de una forma un poco similar. Podemos notar los claroscuros en ambas, los fuertes contextos e incluso la historia fuerte de trasfondo de cada personaje, pero a fin de cuentas son la representación más atemorizante sobre los pecados. Con mucho misterio, ambos nos dejan boca abierta y no podemos dejar de pensar en ellas.